Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, qué nervios, qué alegría estar acá. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Álvarez y yo quería empezar porque tengo muchas cosas que agradecer. Eh, a mi amiga Mariño que me hospedó en su casa, a esta feria que es una feria increíble y que me ha dado muchas felicidades y mucho trabajo y muchas oportunidades. Mi nombre es Juan Álvarez, soy colombiano, soy escritor. A quienes están presentes, mis amigos, Juan Pablo Alcázar, que es músico y vino de muy lejos, a Nadia, una periodista colombiana, gracias por venir, y bueno, y sobre todo a Javier y a América que están aquí conmigo. Ellos no saben por qué los invité a los dos, pero es porque ambos son periodistas y ambos son editores de libros también, y ambos han leído con generosidad este libro que se llama Recuperar tu nombre, que ya les contaremos un poco de qué va sin contarles demasiado. Eh, y yo, bueno, eso quería empezar agradeciéndoles por su presencia también, por las posibilidades de que nos escuchen y que se encarreten con el libro. Y también, no, eso, muchas gracias, América, por estar aquí conmigo y Javi por hacerme el aguante. Tú también me invitaste a tu casa, te agradezco mucho. Y bueno, vamos a tratar de contarles de qué va esto para que se encarreten. Es una historia muy importante. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, América. Gracias, Juan. Es un placer poder acompañarte en la presentación de este libro acá en Guadalajara, con todo eso, con todo lo que significa, con grandes amigos, amigas aquí que nos han acompañado durante muchos años, a Mariño, Valentín, que lo veo allá. Yo tengo una experiencia, digamos, Juan es ante todo, sobre todo, es un gran amigo mío. Nos conocemos desde hace casi 10 años y digo esto porque yo era entonces corresponsal en Colombia del país. Juan fue una de las personas que más me ayudó a entender o a tratar de entender un país tan complejo como Colombia. Nos hicimos muy amigos y cuando yo en febrero de 2017 el periódico me trae a México, yo sigo teniendo contacto con Juan durante unos meses, contacto como el que teníamos en Colombia por mensaje, y de repente dejo de saber de Juan. Dejo de saber de Juan pasados un par de meses. No entiendo qué ha pasado hasta que un amigo común me cuenta que al padre de Juan lo han encarcelado. Entonces, ahí entra un punto en que nuestras conversaciones son vagas, llenas de eufemismos, hasta que Juan, a finales de aquel año, me cuenta de viva voz lo que ha pasado. Yo siempre le digo a Juan que Juan nunca me ha mencionado la palabra cárcel junto a la palabra padre. Nunca desde que le conozco. Y desde 2017. Quiero que luego hablemos de eso, del uso del lenguaje, ¿no? Entonces, después me va contando que que va escribiendo sobre las visitas que va teniendo con su padre, sobre el caso. Y yo lo siento como, bueno, estará escribiendo un diario, una especie de desahogo, de demás. Nunca pienso que detrás de eso hay un libro. Lo que ha hecho Juan en recuperar tu nombre, yo creo que es algo que a mí me parece, diría, una gesta, porque entre otras cosas es contar una experiencia tan personal como el encarcelamiento de un padre, y porque se ha sumergido en algo que es el sistema judicial colombiano, para tratar de entenderlo, para explicarlo, en busca de justicia para su padre, un funcionario, Fernando Álvarez, del gobierno de la Ciudad de México, que se vio envuelto en un caso de corrupción muy conocido. Álvarez, así lo llama como un personaje en el libro, pero así se refiere a él. Yo siempre lo conocía como Álvarez, el auténtico Álvarez, no es Juan, sino Fernando. Fue enviado a prisión provisional y al salir recibe el desprecio de muchos de los que antes eran amigos suyos.
Juan ha sido testigo y también cronista de la muerte civil de su padre, condenado y juzgado de antemano. Creo que esto son palabras mías. Su terapia consistió en asistir a todas las audiencias del caso, a leer cientos de expedientes, memorizar el Código Civil, conocer todo acerca del fiscal que le perseguía, que le persigue, que se llama Néstor Humberto Martínez, que en el libro se refiere a él con unas siglas que dan un nombre que parecen un virus, NHMN. Es un virus. Es un virus. Yo siento que todo lo que ha hecho, todo ese proceso es recuperar tu nombre. Todo ese proceso, que es un proceso que también en cierta forma dignifica el oficio de periodismo, el oficio del periodista al que Juan acude hace pocos años, ¿no? Entonces, yo quería empezar, Juan, por preguntarte un poco por el proceso de escritura, ¿no? Es decir, tú has escrito novelas, has escrito ensayos, de repente entras en la no ficción y entras con contar la investigación, el proceso contra tu padre. Entonces quería saber cómo ha sido el proceso de escritura, que nos contaras de este libro, vamos a decir técnicamente también para ti, ese cambio de registro de alguna manera, pero también personalmente, ¿no? Sí. Gracias, Javier. Yo me había querido apreciar hace mucho tiempo de esta idea de que me gusta hacer libros muy distintos y me gusta disfrutar mucho de esos procesos diferentes. Se oye bien, ¿verdad? Y en este caso, pues la verdad es que escribir este libro me sobrepasó, me hizo descubrir que tenía como una especie de responsabilidad moral y estética con mi padre, y que todo lo que yo había aprendido y todo lo que había intentado antes tenía que ser capaz de ponerlo como con mucha fuerza aquí, ¿no? Entonces digamos que yo me debatía mucho en ese proceso como entre las cosas que conocía, como las herramientas, las técnicas, el manejo de estructuración de información, y una cosa emocional que siempre me desbordaba, ¿no? Emocionalmente siempre me sentía un poco al límite, y esto pasó por un aprendizaje gigantesco de miles de cosas. Yo empecé a escribir este libro con otra historia diferente, yo creo que eso es uno de los ángulos que a América le interesan, porque coincidencialmente estaba escribiendo otra historia de no ficción. Había decidido un poco pisar esos terrenos. Desde hacía mucho tiempo me interesaba mucho el periodismo cultural, pero no había como trabajado lo suficiente, y tenía como una intuición y estaba dándole trazas a una historia diferente, y un poco por estar hurgando en el dolor y en la historia de otros, terminé un poco teniendo que asumir el dolor y la historia de mi familia. Y para un poco describir ese proceso y esos rangos en los que me moví, yo pasé como desde tener que leer libros de jurisprudencia y como informarme sobre una serie de discusiones clásicas jurídicas, hasta tener que mandar mensajes desde mi teléfono como cualquier reportero, para contrastar alguna información con los fiscales que habían perseguido a mi padre, y tener como crisis un poco de ansiedad y de pánico cuando iba a mandar esos mensajes, porque me daba miedo, ¿no? Me daba miedo tratar y meterme y conversar con ese tipo de personas, los funcionarios públicos, judiciales. Yo creo que cualquiera que tenga un caso penal o que tenga que tratar con funcionarios que tienen ese tipo de poderes y ese tipo de prácticas, pues se pueden asustar. Y yo viví un poco eso, un poco desde una cosa intelectual muy difícil de entender y una cosa muy emocional de digerir. Y yo creo que el proceso se movió entre esas fuerzas muy diferentes, y al final eso hace que sea un libro un poco, un libro, muchos libros, ¿no? Un libro que tiene como muchas instancias, un libro que parecería a veces un poco monstruoso y gigante, pero que yo siento que necesitaba recoger todo lo que había sido la manera de digerir y de entender lo que son 6 meses en la cárcel. Una detención preventiva es una detención muy distinta a una detención condenatoria, y sin embargo en América Latina en general las detenciones preventivas son instancias que se abusan, es decir, que se usan de manera no democrática en el sentido de lo que un proceso penal debe ser frente a un ciudadano, ¿no? Como todo este aparato gigante sobre un ciudadano. Pero bueno, yo creo que por ahí empiezan los problemas. Bueno, y como bien aventaste la estafeta literaria, sí. A mí me gustaría hablar un poco de que
estamos haciendo un poco de trampa porque hace 7 meses me tocó presentar esta novela, pero me tocó presentarla al lado de otras novelas y muchas dudas pertinentes se me quedaron ahora sí que en el tintero. Sí, empezamos por la parte más impactante que tiene que ver con esta sumergirse en la coladera, en las profundidades y las complejidades del sistema judicial colombiano y de cómo esta esfera pública termina arrasando ese espacio y la vida personal. Yo no me olvido de cuando tú dijiste que este libro fue como una dinamita de mecha encendida en tu vida, ¿no? Eso, aparte de ser muy colombiano, es muy humano. Y cuando nos explicas, porque sí, en efecto, entrarle a un libro en el que como mexicana, tú podrías decir, es un sistema judicial parecido, las porquerías que van saliendo y que te explotan en la cara son muy similares, sí habría que entender la parte humana que te llevó a utilizar esta estructura de tajos que tú nos vas diciendo, que hace rato hablábamos que era como un rizoma, ¿no? Como estos platanitos que vienen en la misma penquita y que te dicen, tienes que probar este porque está más madurito, aunque estemos igual, porque ya saben que la penca, si mantienes a todos los platanitos, así siguen madurando. Si los separas, se quedan verdes o se quedan estacionados en el momento en el que fueron cortados. ¡Wow, qué metáfora! Así fue. Bueno, así es la historia de Juan, y esto no lo pude decir en Filbo y lo vengo a decir en mi Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, hasta ahí quiero quedarme como con todas estas cosas respecto a la experiencia de lectura, porque ya antes que periodista, que agente, que todas esas cosas soy lectora, y creo que esta estructura de rizoma me gustaría que se la platicaras a quienes le van a entrar al libro y sobre todo agarrando esa parte del proceso creativo, ¿no? Empiezas con una historia muy poderosa que parecería autoficción, bueno, que parecería autobiográfico, pero no es, más bien es una ficción testimonial, como, no me gusta etiquetar las cosas, pero es importante separar. Parecería que muchos autores solo ven a su ombligo y dicen, ay, mi historia es importante, y yo. No, aquí el personaje es Álvarez, y los otros personajes que también dieron origen a estos rizomas y a estos platanitos que tienen diferente maduración. Sí, sí. Yo creo que es una muy buena imagen y enunciación para tratar de empezar a contarles que, como bien Javier lo señalaba y yo lo traté de elaborar, parecería un libro sobre mi padre, y efectivamente es un libro en el que de algún modo yo hago un esfuerzo por contar nuestra versión de las cosas, porque una de las cosas cuando te cae un poco el aparato del Estado encima y te cae un poco también el juicio mediático, el juicio express que hacen los medios de comunicación con el nombre propio de cualquier persona, por las circunstancias que sean, es que sientes pues una frustración muy grande de no poder contar tu versión de los hechos, ¿no? Y a veces la versión de los hechos puede pasar por la prensa también, por ese juego ahí de la prensa, pero yo creo que era insuficiente, ¿no? Yo sentí que necesitábamos una cosa más acorde con las complejidades detrás de lo que había pasado, porque lo que le pasó a mi padre no es una cosa que se pueda acomodar a una descripción fácil. Es decir, mi padre no era un funcionario público relevante, grande, pero tampoco era un funcionario, digamos, kafkiano, cualquiera, menor, era uno de estos rangos medios en estos sistemas, y mi historia y la manera como yo me acerqué a eso tampoco era tan directa. Entonces un poco lo que yo creo que América está describiendo funciona muy bien para hablarles de una especie de sistema o de propuesta de enunciación que yo planteo en el libro, y es esta idea de los tajos, que es un poco decirles, miren, aquí hay una serie de escenas, estas son las escenas como yo las viví, estas escenas están aparentemente en principio desconectadas las unas con las otras, pero progresivamente, poco a poco, empiezan a juntarse. Y yo creo que lo que a mí me interesaba mucho de esa estructura es que yo quería que la gente experimentara un poco la angustia del desconocimiento, porque un poco cuando uno está en un proceso penal, parte de las ansiedades es que uno no entiende lo que está pasando. Es difícil entender cuando el vocabulario jurídico cae encima de uno, y uno necesita entender, porque si uno no entiende, pues puede tener un final mucho más complicado. Y yo creo que por eso uno contrata abogados porque el sistema un poco lo necesita, pero uno necesita gente que le ayude a uno a digerir las realidades y a entender qué es lo que está pasando. Y esa estructura de tajos un poco lo que hace es ofrecerle al lector la idea, miren, vienen muchas cosas, yo mismo no las entendía, yo mismo no sabía cómo iban a ocurrir,
Se les voy a contar un poco cronológicamente cómo iban ocurriendo, y el libro en principio parece cronológico, pero lo cronológico también es insuficiente, es decir, uno vive un día detrás de otro, pero el mañana ustedes van a estar viviendo cosas que traen literalmente en su cuerpo de días anteriores. Entonces, esto era una manera de decirle al lector, vamos cronológico, vamos en orden, pero vamos un poco saltando de conexiones que se van un poco armando. Me gusta mucho la noción de rizoma, no me voy a poner académico, no voy a hablar de Deleuze y Guattari y de todas estas cosas, pero es una idea muy bella porque yo creo que es mucho más importante vivir la vida en términos rizomáticos que vivirla lineal o ordenadamente como el Excel, una cita detrás de otra, a veces nos obliga la realidad. Y bueno, el libro sí, el libro trata un poco de lanzar una especie de red de pesca que va hacia muchos lugares para irle contando al lector que muchas de estas cosas no se entienden ahora, pero se van a ir entendiendo después. Fundamentalmente, y con esto acabo, porque yo sí cuento un poco la experiencia de los 6 meses de cárcel de mi padre, pero yo realmente cuento muchas más cosas, y es que yo creo que lo que nos pasó a nosotros solamente tiene sentido contarlo si sirve para entender el servicio público en Colombia, el servicio público en América Latina, el sistema judicial, las angustias del lenguaje del sistema judicial, el dolor de ver a un familiar encerrado, perder la libertad, perder algunas dignidades, perder algunas burguesías, algunos privilegios, y también un poco sentir que te da vergüenza, porque lo que más nos pasaba era que me daba mucha vergüenza salir a la calle y contarle a la gente que mi padre estaba en la cárcel. Pero todo eso tiene una cosa que le pasa a uno como algo que tiene que ser significativo para los otros. Yo creo que en el fondo esa es una gran definición de la literatura, ¿no? Uno escribe sobre cosas que tiene uno en su cabeza y un poco en su cuerpo para que sean significativas para los otros, y en el fondo cuando entendí eso y cuando pude digerirlo me di cuenta que no era terrible escribir sobre mí mismo, yo nunca había escrito sobre mí, sobre mi familia, sobre mi vida, había escrito sobre muchas otras cosas, pero era como una llamada, era una cosa que sentía que tenía que hacer y que me daba mucha vergüenza hacer también. Y bueno, poco a poco ahí con los bajos y con estas estructuras lo fuimos empezando a armar. ¿Puedo nada más hacer una acotación? Es que justo creo que es muy importante hablar de cómo empezaste a escribir otro libro que dio pie a este libro y que pues parecería la continuidad de Los Parques, pero no. Es muy importante como tener paciencia cuando empiezas a leer el libro. Voy a ser bien honesta, ¿no? A mí me dijeron, vas a presentar este libro, no es corto, tiene más de 300 páginas, y entonces empiezas a leer y dices, bueno, quiero escribir este libro, empiezas con los vericuetos legales, empiezas a entender cómo es una tumultuosa experiencia de salvar el honor del padre, sin que sea eso de todos modos el centro de todo. Y eso es muy importante a nivel literario, porque me gustaría que explicaras el tajo del feminicidio, que no es el feminicidio como en muchas notas de prensa de repente digo, es que no es por ahí, es más bien tú quieres contar una experiencia porque viviste algo que iba a pasar a ser ficción y de repente todo se quedó en el ámbito de ser un testigo de diferentes historias que iban pasando como una vorágine al mismo tiempo. Sí, lo que ocurrió es que yo estaba en el 2016, 15, 16, terminando algunas historias que estaba trabajando y estaba pensando en qué más escribir, ¿no? Como cuando estás en ese vacío. Y había una cosa que había ocurrido hace muchos años y con la que yo tenía una conexión emocional muy fuerte, y es que a una compañera nuestra del colegio la habían asesinado, y luego se había descubierto que el asesino era el padre de su hija y de su hijo, su esposo. Su esposo tenía unas aspiraciones políticas un poco delirantes, también un poco menores, y ella había descubierto una infidelidad y él había resuelto que si esa infidelidad se hacía pública, él no iba a tener su carrera política. Y entonces había tomado la decisión de contratar un sicario y mandarla a matar. Y eso parece una locura, pero supongo que es el tipo de cosas que pasan justamente a las mujeres en este mundo. Y por eso existe la palabra feminicidio, porque hemos necesitado describir esta idea macabra de los hombres de que pueden dar cuenta de la vida de las mujeres por ser mujeres y por las circunstancias de estas relaciones patriarcales heteronormativas. Entonces él, bueno, la manda a matar,
Y ocurre una cosa muy extraña en Colombia, considerando las estadísticas de 92-95% de impunidad, y es que a este colega lo descubren y lo mandan a la cárcel. Y eso fue una historia que causó mucha conmoción como en mi comunidad académica, colegial, y yo tenía como la sensación y un poco la obsesión de que esa historia era una historia en la que yo quería averiguar. Yo me acerco a la familia, les cuento, yo estudié con ella, Alejandra Díaz Lezama, fuimos compañeros del colegio, ella era de una familia de músicos, y esa historia y ese feminicidio pues causó un impacto muy grande en mi colegio, en mi generación, le dábamos vueltas, era una cosa que no podíamos superar, y yo dije, bueno, ¿será que puedo escribir sobre esto? Me acerqué a la familia y la familia me dijo, no, de ninguna manera. Nosotros no queremos prensa aquí, no queremos historias, sabemos que eres cercano, te queremos, pero no puedes escribir una palabra sobre lo que le pasó a Alejandra, o no que nosotros te vayamos a contar. Renglón seguido, la hermana se juntaba conmigo y me contaba todo. Entonces yo como que recibía esa información, pero era una información con la que yo en principio no podía trabajar, y en la medida en que yo estaba un poco dejando esa historia, porque esa historia era una historia como que no podía tener como ningún desarrollo, empezó a pasar lo de mi padre. Y al final un poco, y esto solamente es un spoiler para que luego se imaginen cómo más están conectadas estas historias, mi padre terminó detenido en el mismo pabellón en el que estaba detenido este sujeto que asesinó a mi amiga. Entonces cuando yo me encuentro con este sujeto en las visitas a mi padre, me acuerdo que yo estaba escribiendo ese otro libro y empieza una especie de confusión muy grande, que es un poco también de los detonantes del libro, una confusión que yo llamo emocional. Yo lo que quiero también destacar es, tirando un poco también para mi terreno, la calidad periodística que tiene este libro. Es decir, es una crónica fantástica de lo que podemos llamar periodismo narrativo, y parte de algo que creo que es muy importante, que Juan hace muy bien, que es saber escuchar. Es decir, como Juan acaba de contar, este libro de algún modo empieza con otro libro. De hecho, creo que son 3 novelas, 3 libros en uno. Luego si quieres hablar del tercero, pero de una necesidad de que él encara una historia, lo que quiere es escuchar. Eso creo que es de una gran valía, porque como Juan te estaba diciendo y te quería preguntar, tú has dicho que sentías vergüenza te daba vergüenza contar que tu padre estaba en la cárcel. Yo te quiero preguntar por lo que has escuchado, lo que tuviste que escuchar para escribir este libro, porque de alguna forma esos mensajes que mandabas, esos mensajes, ese miedo que sentías, cuando digo escuchar también me refiero en algunos momentos a leer cosas que luego al fin y al cabo todo lo digeriste, lo procesaste, lo escribiste con una calidad extraordinaria de narrador, con un meticuloso uso de las palabras cuando es algo tan personal, pero sobre todo, ¿cómo encaras esa escucha del caso de tu padre cuando hablas con gente que quizás no quieres hablar, cuando hablas con él también? ¿Cómo es ese proceso para ti? Sí. Eso está buenísimo, Javi, porque al final una cosa que me pasó es que, bueno, este libro, y me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir así de claro, a partir de este libro yo tuve que empezar a ir a terapia, y me da vergüenza porque debía haber ido antes. Cuando vas a terapia descubres que tenías que haber ido antes. Arreglar la carrocería. Sí, exacto. Vas a Entonces, lo que me da vergüenza es no haber empezado a ir desde más temprano. Y en esa terapia descubrí que en algún momento tenía que parar de escuchar, porque si no me iba a rayar demasiado. Porque cuando alguien empieza cuando tú le pides a alguien su tiempo, su vida, su historia, su emocionalidad, sus cosas más crudas, sus grietas, y empiezas a escucharlo, y tú como periodista estás ahí detrás con una libretica buscando 3 o 4 datos, 2 o 3 enfoques, 2 o 3 cosas que contar, pero tú estás hurgando en el dolor de otro, pues resulta que el otro empieza a contarte su dolor. Y eso produce una sensación de responsabilidad muy grande, de que tú tienes que ser capaz de hacer algo con eso, ¿no? de darle algún tipo de dignidad, algún tipo de envergadura.
y yo creo que los periodistas permanentemente se enfrentan a eso, ¿no? A un dilema ético muy fuerte sobre si están instrumentalizando, ¿no? Si están usando las voces de información de otros, y a mí eso me rompió mucho. Hubo un punto en el que yo necesitaba, después de tener ya mucha información, estar seguro sobre 2 o 3 cosas que en el relato de mi padre no eran muy claras, sobre cosas que habían pasado en sus 6 meses con respecto a una obra que habían hecho dentro de la cárcel, porque yo pues le escuchaba a mi padre, le creía, le tomaba nota, pero al mismo tiempo no le creía, ¿no? Era mi fuente y es una de las fuentes más difíciles y peligrosas, ¿no? de acercarse. De hecho, al final, cuando ya estaba terminando el libro, mi padre me decía, oye, pero, o sea, basta ya, o sea, no me preguntes más. O sea, si no me crees, como que ya se sentía un poco incómodo con que yo quisiera corroborar tantas cosas. Y en ese último proceso, al final, respecto a la escucha, hubo un momento en el que volví y fui a una de estas terapias y la terapeuta me dijo, mira, o sea, hay un momento en el que tienes que parar porque tú sigues entrevistando y entrevistando gente y quieres meter y meter todas estas historias y quieres escuchar a cada persona, y hay una cosa mediana, o sea, una cosa de contingencia humana, ¿no? Solamente es posible una serie de digestiones del dolor de los otros. Entonces ahí, digo, yo he sido profesor de universidad, de muchas cosas, me siento muy interesado por el mundo y la vida y me gusta escuchar en general, me parece, pero esto eran unas escuchas como de alto voltaje, ¿no? Es decir, tú vas, te sientas con un guardia del INPEC, el INPEC es el instituto que controla las cárceles en Colombia, y los guardias del INPEC todos tienen fama de ser corruptos, todos tienen fama de ser malas personas, ¿no? Son carceleros al final de cuentas, y empiezas un poco a leer teoría, a escucharlos, a entender, y te das cuenta que ellos también están detenidos en esas cárceles. De hecho, se estudia, hay una cosa que está como investigada sobre las transformaciones de metabolismo de las personas que son guardianes de cárceles. Las personas que cuidan una cárcel durante 20, 25 años, eso termina traduciéndose en su cuerpo, en su metabolismo, terminan enfermándose. Y entonces tú los escuchas, los juzgas o no los juzgas y empiezas a oír sus historias, y todo el mundo un poco tiene una ansiedad muy grande por hacer alguna justicia con su historia, con lo que le pasó. Entonces, sí, yo empecé con mucho placer o con mucha, digamos, necesidad de crecer todas estas historias, y al final también terminé muy rayado y muy con conciencia de que escuchar es una cosa que requiere también de mucho cuidado, ¿no? con lo que le prometes al que estás escuchando, y esas son cosas, pues, no sé, muy difíciles de manejar en términos periodísticos, ¿no? Con la fuente, con la persona detrás de lo que te cuentan. Juan, ahora escuchándote, no sé, me puse en el papel de librera de que cada una de las personas que están aquí me dijeran de qué trata el libro, sí, ¿no? O sea, hay que vender tu película en una sola línea. Sí. Y estaba pensando, tenía otra pregunta preparada, pero creo que esto va mejor con todo lo que acabas de decir, que el libro aborda desde diferentes perspectivas el concepto de redención, el concepto de verosimilitud y el concepto de culpa. ¿Podrías hablarnos un poco cuál de estos conceptos es el que realmente detonó, sobre todo ya hablando de la historia de Álvarez, ¿no? Pienso en las nociones, cuando hablas de la noción de celda, ¿no? Que me decía decía Javier que no le mencionabas la palabra cárcel, pero la dimensión espacial, al referirte que el piso no funcionaba dentro de esa espacialidad del encierro, creo que sería muy importante que todos tengan como este espacio geográfico que habitó tu papá, para entender un poco más de por qué la novela, bueno, es que no es una novela, bueno, sí es una novela, es una autoficción, va tomando como todos esos caminos. Ya verán cuando lo vayan leyendo, o sea, Álvarez se convierte en un personaje que quiere saber qué pasa con toda la incertidumbre. Entonces cuéntanos de estos grandes temas, si sí o si no se van entrelazando, o puede ser, o sea, lea un gran libro de redención o de culpa, ¿no? Dijiste redención, culpa y un tercero, pero no alcancé a notar. Verosimilitud, porque estabas dudando, o sea, yo vi, ya cuando le preguntabas, es que uno hace falsos recuerdos, ¿no? De repente dices una Navidad en la que llovió y no llovió. No, absolutamente. Pero me interesa mucho lo del espacio, voy a empezar por ahí, porque ciertamente mi padre estuvo detenido en un pabellón que se llaman de reclusión especial,
Y eso es muy importante porque esos pabellones de reclusión especial son una especie de potestad del servicio público. Y eso quiere decir en términos prácticos que mi padre estuvo detenido fundamentalmente con soldados y policías, que son los servidores públicos que terminan teniendo que pagar el costo más alto de la rispidez y de la relación con la sociedad civil, ¿no? Es decir, son los soldados y los policías a los que ponemos en unas líneas de confrontación con la ciudadanía más delicadas. Entonces, eso, la gran mayoría eran soldados y policías. Y había un reclusión especial, ultra de seguridad, donde estaban los políticos, donde se supone que, bueno, tenían como cocineros y podían visitarlos más a menudo. Biblioteca. Sí. Pero no prestaban los libros. Sí. No, pero ese es el de mi padre. El O sea, hay como dos reclusiones especiales, uno como más fresa y uno más de los soldados y los policías. Nosotros en ese momento queríamos pasar a mi papá al fresa, pues porque uno básicamente, un hombre mayor, pues lo que quiere es como que no esté ahí como tan mal en esas condiciones, sobre todo después de entender que era una injusticia, porque una cosa jodida del libro, de la historia, es que yo en un primer momento, yo no estaba seguro de lo que había pasado. O sea, yo también llegué a dudar de mi padre. Yo también llegué a decir, bueno, de pronto se equivocó, o de pronto es un hombre corrupto. Y la verdad es que uno como hijo a los 40 años, tratar de pensar que su padre es un corrupto, es una cosa difícil de digerir. Pero no lo es. Yo investigué lo suficiente para averiguar que no lo era. Y eso está bien, pero al mismo tiempo no está bien porque nosotros seguimos en juicio todavía. O sea, mi padre puede ser condenado injustamente. Y sacar este libro mientras estamos en un proceso judicial es un poco un delirio peligroso que ya decidimos asumir como peligro. Pero volviendo al espacio, mi padre estaba en una reclusión especial y estas reclusiones especiales tienen algunas humanizaciones frente a lo que se llama delincuencia común, que es la gente que está en los patios digamos, por delitos comunes. Esos lugares, en el lugar donde mi padre estaba, que es La Picota, que es una especie de complejo carcelario, son infernales. Es decir, todas las investigaciones que existen, toda la información que existe, todas las visitas que se han hecho, la que pudo hacer mi padre por accidente un día, prueban que esos son lugares donde la gente está hacinada, donde a la sociedad nadie le interesa la vida de esas personas y donde básicamente somos como capaces de aceptar que sí es cierto que los derechos humanos no es una idea que nosotros sepamos como universalizar realmente, sino que en lo más profundo de nuestro ser habita una cosa primitiva de venganza en la que a nosotros no nos importa que haya gente pudriéndose y viviendo en condiciones absolutamente miserables porque algo habrán hecho, es lo que nosotros pensamos y lo que decimos. Y esa es la verdad, ese es nuestro verdadero talante democrático y eso es una cosa muy difícil de entender y de digerir. Si mi padre hubiera estado en un lugar de esos, yo creo que se habría muerto. Pero estaba en un lugar de reclusión especial. Ahora, ese lugar de reclusión especial pues era muy precario y sin embargo era increíblemente complejo porque era un lugar en donde había un mundo y ese mundo estaba determinado por las condiciones sociales de la gente. Es decir, los soldados y los policías, el 80%, como no tenían dinero, tenían que encontrar mecanismos dentro del lugar y no se necesitaba mucho dinero para tener como una circunstancia diferente. Entonces en el libro yo hablo un poco de capitales, del capital social, del capital económico, pero también de otra serie de capitales y trato de entender la complejidad de ese lugar porque siempre que entrábamos y parchábamos ahí, pasábamos el día entero, yo además entraba con una libreta de notas que era de las pocas cosas que podíamos entrar, poco a poco la gente se iba enterando que yo escribía, entonces todo el mundo venía y me contaba historias y yo me sentía a propósito de la escucha con la obligación de tomar notas y de escuchar a todo el mundo, entonces terminé llenando cuadernos de notas que yo nunca había tenido esa práctica. Y fue un poco fijando mis comprensiones de ese espacio y de esa locura. Yo creo que yo quería hacer un libro en el que contáramos nuestra versión de los hechos y en ese sentido yo creo que quería redimir a mi padre, pero al mismo tiempo es un libro que como decidimos en algún momento que iba a salir antes del juicio, no podía hablar de la condición de inocente de mi padre y no podía hablar de los detalles del juicio, porque no hablar de los detalles del juicio es lo que hace que los jueces digan, ah bueno, esto no quiere interferir. Entonces yo hablo del momento previo, que es la imputación de cargos, que es, digamos, no quiero entrar aquí en tecnicismos jurídicos para no aburrirlos, aunque el libro tiene, creo, la virtud de que entra en tecnicismos jurídicos
y los hace muy divertidos, así que si alguna vez han querido saber de derecho penal, compren este libro porque no van a necesitar ningún otro. Pero para terminar sobre este asunto, a mí me parecía un lugar absolutamente diminuto y absolutamente lleno de cosas. Había gente que los fines de semana hacía dulce de pata, que es como este postre que se hace con las sobras de... Y había un man que tenía una máquina ahí y hacía sábados y domingos el dulce de pata. Había otro que había logrado meter una greca y entonces vendía los tintos, habían metido licuadoras, y todo esto se había metido porque eso que nosotros llamamos corrupción del IMPEC, esta idea de que los guardias, si le das una lana, permiten algunas cosas. Uno de los spoilers que les puedo contar del libro, yo termino concluyendo que eso que llamamos corrupción desde afuera, de nuestras miradas como rígidas sobre la vida, en realidad son humanizaciones a través del dinero. Yo creo que no hay mejor dinero gastado que una liga para que alguien meta una licuadora y puedan hacer jugos de fruta en la cárcel. Sí, yo antes quizás he sido un poco injusto diciendo que Juan se sumerge en el sistema judicial colombiano en busca de justicia para su padre. Creo que eso está ahí. Pero de algo que a mí me da muchísima envidia es la forma en que Juan ha humanizado el dolor y ha humanizado también la crueldad, ha humanizado el guardia del IMPEC. La corrupción, ¿no? Entonces, y lo hace sin condescendencia, sino como un gran cronista. Yo insisto mucho en que este es un gran libro periodístico. Estabas hablando yo quería ir un poco al impacto que ha tenido este libro, que se publicó ya hace unos meses en Colombia, que, como has dicho, evitaste que pudiese interferir en el juicio, pero sí ha tenido un impacto, y también ha tenido un impacto tanto en ti como en tu papá. Yo sé que me has contado cosas de cómo esa muerte civil de tu padre, tú lo revives de alguna manera. Tú le has dado otra vida civil a raíz de este libro. Quería también hablar un poco del impacto que ha podido tener el libro en Colombia. Sí. No, me gusta mucho esa pregunta porque algunos amigos de mi padre se me han acercado y me han dicho, parce, la cagaste profunda, porque ahora tu padre, que es muy vanidoso y muy fiestero y muy público y muy encantador, se ha convertido insoportable porque ahora es el protagonista de un libro, ¿no? Entonces va por el mundo ahí como muy creído. Ha tenido impacto también en el sentido en el que nos ocupamos de trabajarlo con mucho cuidado en Colombia, de tal modo que los sujetos que nosotros hemos nombrado y que hemos señalado en sus arbitrariedades, en sus abusos del poder, porque este libro pues también elabora una especie de hipótesis informada. Yo lo llamo hipótesis informada porque yo recibí mucha información, hice mucha reportería, hice mucha investigación, me contaron muchas cosas, y muchas cosas yo las dejé afuera por seguridad, porque hay cosas que no soy un héroe y que no soy yo el que me corresponde contar. Pero lo que le ocurre a mi padre es por un programa que monta un fiscal general de la Nación. Ese fiscal general de la Nación era un abogado comercial, y era un abogado comercial de los 2-3 banqueros más ricos de este país, y lo montan como fiscal general de la Nación para ocultar la corrupción de ellos con Odebrecht. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando, esto es una cosa que han probado los grandes periodistas de Colombia, María Jimena Duzán, Daniel Coronel, Gustavo Guillén. Es una cosa que está clara. Es decir, en este momento en Colombia uno de los candidatos presidenciales de esa época, que se llamó Oscar Iván Zuluaga, está imputado y está muy cerca de ser condenado porque Odebrecht, ustedes lo saben, en toda América Latina construyó una arquitectura de corrupción muy grande. En Colombia también. En Colombia pusieron dinero para las dos campañas de la derecha, la de Juan Manuel Santos y la de Álvaro Uribe Vélez, y detrás de todo eso está este señor, y este señor, para poder disimular eso, inventó un programa, y este programa era un programa de persecución para poder un poco distraer a la gente, y mi padre es solamente un pez pequeño de todo ese programa gigante. Entonces yo cuento esto con sus nombres propios, y hacer eso requería de un ejercicio periodístico muy cuidadoso. Yo descubrí en este libro una cosa que se llama edición legal, que es la cosa que más me atormentó, que fue pasar un año entero revisando las frases con abogados para
hacer una cosa que al final me pareció muy simple, y era como usar eufemismos frente al código penal y no usar los mismos verbos para no estar imputándole un delito a otra persona. Y entonces, sobre este asunto un poco perdón, me fatigué mentalmente, y entonces... No, pero voy a aprovechar yo, porque ya que Juan no lo dice, aunque también es muy vanidoso, este libro hace, y sé que hay algún periodista colombiano aquí en la sala, este libro consigue lo que no ha hecho el periodismo en Colombia durante muchos y muchos años. Es decir, vivimos en un mundo en el que el periodismo creo que pues, se dedica más, tanto en Colombia como en México, a comentar, a la opinión. Juan lo que hace es describir absolutamente con este libro todos los entresijos, cómo puede funcionar. Les aseguro que si ustedes leen este libro y quitan la palabra Colombia, se pueden sentir muchos muy identificados con lo que ha escrito Juan. Entonces, esa descripción de los hechos, esa descripción del proceso, esa descripción de la corrupción, creo que dignifica muchísimo un oficio y da muchísima luz sobre algo que es muy necesario. Sí, gracias, Javi. Yo siento que si no era cuidadoso con el trabajo periodístico iba a perder a todos mis amigos periodistas. Entonces traté de tener mucho cuidado y me metí un poco a entenderlo e investigarlo. Me metí a un podcast en el 2021 cuando me estaba volviendo loco con tanta información, como a practicar un poco la comprensión periodística. Bueno, yo quiero regresar al personaje de Álvarez, ahora que contaste ese pequeño detalle. Que está vanidoso por el mundo. Sí, está vanidoso por el mundo, pero tú haces una construcción muy importante para que nos dé ganas de seguir la historia, ¿no? Hablas del backstory de tu papá, de cómo empezó con el tipo de deporte y el tipo de coche. Eso es muy interesante, me gustaría que lo comentara. Es un chiste que hay entre los amigos de mi padre, y es que mi padre, cuando yo nací, tomaba aguardiente, jugaba fútbol y manejaba un Simca. 8 años después, cuando nació mi hermano, mi padre tomaba ron, jugaba tenis y manejaba un BMW. Y luego, cuando mi hermana nace, bebe whisky, juega golf y maneja un Mercedes-Benz. Y entonces yo digo que esa es como la línea del izquierdista que se vuelve burgués y luego se llama a sí mismo demócrata. Y es una broma que hacen los amigos de él, y yo simplemente la recogí porque mi padre es un hombre que nace en una familia pues, de clase media. Su padre trabajó toda la vida, mi abuelo, yo no lo conocí, coordinando una fábrica. Tiene el acceso a la educación y es un snob, o sea, mi padre es un snob que le interesa el poder, por eso ha hecho política toda la vida. Es un hombre encantador, pero es un hombre que transformó su vida de la izquierda militante cerca a ser guerrillero a ser pues un hombre que defiende el establecimiento, y esa es una cosa más o menos graciosa vista desde el hijo, sí. Y hablando de tu uso del lenguaje, que parece jugar un papel crucial para humanizar no solo la experiencia de tu padre, sino la experiencia de todos estos a los que nosotros mismos denostamos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo conjugaste todo este sistema de, cuidado de la narrativa legal para seguir metiendo a Juan Álvarez en estas narrativas literarias que fueron muy importantes para que yo terminara el libro. Entonces, porque sí necesitas tener unos respiros. De repente hay unos párrafos en los que no puedes respirar por los signos de puntuación. Entonces es algo en lo que seguramente él reparó y sabía que era totalmente a propósito, pero teníamos nuestras islas narrativas en donde dices, es que está hablando de este personaje, ¿no? Sí. Bueno, ustedes como editores lo saben, eso es parte también de las virtudes de tener buenas interlocuciones con gente brillante. Yo tengo una editora en Colombia que se llama Carolina López, que es una genia, yo creo, lo digo siempre, es la mejor editora de mesa en Colombia, y eso es un fruto un poco de esa posibilidad de conversar, ¿no? De ir haciendo los libros de manera conversada. Yo iba un poco contándole cosas. Los editores, claro, también tienen un problema muy grande, y es que no tienen suficiente tiempo, y entonces no les gusta leer cosas que se están armando, pero yo logro un poco, por mis privilegios de amistad con ella, ir trabajándolo, y bueno, y también muchas otras personas, ¿no? que
que te van orientando. El libro tiene una especie de hoyo negro, que es un código QR, que son como 10.000 palabras, donde yo hago la cosa que más trabajo me costó. No les voy a contar exactamente qué es. Y cuando llegué un poco al trabajo editorial con Carolina, Carolina me dijo, mira, esto está genial, pero estas 10.000 palabras, estás loco. O sea, esto hay que quitarlo. Y era muy importante porque es una especie de trabajo en la filigrana jurídica, y me preguntabas un poco por esos recursos y esas vocaciones, y yo creo que si hay algo que yo había hecho el resto de mi vida anterior preparándome para este libro y que no lo sabía, porque no sabía que eso es lo que iba a ocurrir, era asumir una cosa que cada vez asumo con más radicalidad, y es que si el arte o la literatura o en general el arte tiene algo para poner en el mundo hoy en día, es su capacidad de digerir todos los demás lenguajes. Yo creo que una obra de arte es una cosa que es capaz de tragarse la medicina, la historia, la antropología, la etnografía, el periodismo, cualquier lenguaje que tenga algún tipo de expresión, algún tipo de manifestación, incluso matemática. Yo creo que la literatura y en general el relato, más allá de la literatura, el relato, la capacidad de estructurar historias y de contar cosas, está justamente para digerir toda esa complejidad. Yo creo que no hay una tarea más significativa hoy en el mundo que ser capaces de contar toda la información científica alrededor del cambio climático, de la emergencia climática, y convertirla en algo que signifique transformaciones de comportamiento, ¿no? El mundo está lleno de todos estos economistas que están convencidos de que el crecimiento económico pues tiene que existir para poder producir riqueza y para que la gente coma, y al mismo tiempo esa información científica les dice lo contrario, y hay una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo, y creo que el único lenguaje que puede entrar a moderar y a mediar eso es el arte. Y aquí en este libro yo entendí que las capacidades narrativas eran lo que tenía que ser capaz de devorar el lenguaje jurídico y escupir una cosa nueva que no fuera el lenguaje jurídico y que sin embargo hablara con la claridad con la que el lenguaje jurídico repercute en nuestra vida, porque pues ese es un lenguaje que enuncia un juez, y ese juez puede dictaminar una pena en contra de mi padre y acabarlo y destruirlo, porque si a mi padre lo llegan a condenar, pues yo estoy seguro, casi estoy seguro que él se va a enfermar y se va a morir. Y bueno, el arte un poco lo que tenía que hacer, y en este libro lo que yo tenía que hacer era transmutar toda esa información y convertirla en oxígeno para darle a él una esperanza antes del fallo de su juicio. Tenemos ya la primera ¿no? advertencia. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntarle algo a Juan antes de comprar su libro. Por favor, sí, porque cómprenlo. va a firmar, o sea. Gracias. Sí. Está barato, vengo de muy lejos, mis firmas son larguísimas, muy bonitas. Sí le pone el nombre. Sí, no mira, solo traigo colores. Oye, una pregunta un poco secundaria. ¿Por qué la portada? La portada es mi brazo, mi mano, sellada con las identificaciones para ir pasando de control en control hasta llegar a la visita. Yo volví a la casa, me tomaba fotos, las guardaba, alguna vez publiqué una, las fotos se me perdieron, y por fortuna había publicado esa en el Instagram y la recuperaron, la trabajaron un poco ahí con maquillaje para que al final se alcanzara a ver bien el INPEC, que es el Instituto Penitenciario Nacional, y es mi mano con los sellos de visita. Gracias. Fue la primera vez en la que no he tenido que atormentarme con una portada, porque ya viste que las portadas siempre son como, ¿qué hacemos con la portada? ¿Qué hacemos? Y un día me desperté y dije, uy, está esta imagen, se la mandé a Carolina, la editora, y a los 5 segundos me dijo, eso es, nomás. Fue como muy fácil, lo cual ella me agradece mucho, porque los editores agradecen mucho no tener que trabajar tanto como trabajan. ¿Alguien había levantado? No, yo. Ah, sí. Hola. Oye, bueno, yo te conozco desde hace rato con la obra y el rollo, y cada vez te veo más periodístico, como siempre te había comentado. Pero ya me voy a salir de ahí. No, te es preocupes. impresionante. Pero que no. yo lo que quería saber es cómo ha sido la relación entre Presunto, el podcast, y el libro. O sea, Total. ¿Presunto fue la escuela donde Sí. nació esto finalmente? No la escuela, yo estaba trabajando, pero sí fue el lugar en el que yo empecé un poco como a darle aire, ¿no? O sea, yo me empecé a tener, yo siempre he consumido noticias, me gusta ser una persona informada, pero nunca me he conectado demasiado con ese mundo, ¿no? También es un ciclo periodístico completamente tóxico el que existe hoy en el mundo.
y consumir noticias de verdad es un problema de salud mental, o sea, hay que tener cuidado con eso. Y Presunto efectivamente me dio un espacio para ser capaz de tener una razón, un pretexto con el cual darle sentido al consumo de noticias. Entonces sí, no, Presunto, bueno, lo menciono en el libro, creo que hago una observación sobre cómo ocurre eso, y cuando acabé el libro los quería abandonar, no he podido abandonarlos porque los quiero mucho, es un gran espacio, pero la verdad es que consumir prensa y hacerlo sin entender un poco las tejemanejes que hay detrás de los medios y del poder y de todo lo que tienen que lidiar los periodistas, es un poco difícil, es tóxico, y en Presunto lo que hacemos es eso, es digerir por la gente. Nosotros consumimos todas las noticias de la semana en Colombia, escogemos la principal y les presentamos una cosa con sentido. Creo que esta es la última. Sí, creo que se han Esta dado es la cuenta llegada que me del acaban de final. dar una Déjame guardarlo conclusión. todo porque yo tengo un fetiche con los papeles y me gusta guardarlo. Nos han pedido que amablemente que terminemos. Porque viene otra presentación. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Conmigo.